Señores, buenas noches. Bienvenidos a otra entrega del equipo mediático, el equipo de los viernes, que hoy recibe la presencia y el refuerzo del colega, del amigo Roberto Claudio, a quien damos formalmente la bienvenida y la integración. Reintegración, porque él estaba como en una colita del equipo. Una especie de reflujo. Sí, pero ahora está de refuerzo, pero no cualquier refuerzo, sino de bateador designado. Y los bateadores designados, lo que yo he visto de un tiempo a esta parte, que son bateadores importantes, que pueden dar el hit en cualquier momento. Así que las buenas noches también a Roberto y a William Rosa, mi compañero de todos estos viernes que han quedado atrás, ¿verdad? Bueno, ha seguido lloviendo en el país, es importante esto, a los que provenimos de provincia, nos gusta esto. Importante para todo el mundo. ¿No? Es importante para todo el mundo, pero los que provenimos de provincia y otros de más atrás del campo, pues nos gusta encontrar la lluvia, que nos digan que va a llover y que va a seguir lloviendo. Ay, que como dijo Meteorología, mayo iba a terminar lloviendo. Claro. Y así ha sido. Bueno, porque es que mayo pasó más de la mitad, 3/4 del mes, y yo pronostiqué aquí que las aguas de mayo se iban a trasladar para junio. Y así es. Casi fue así. Pero bien, como parte de esas cosas positivas que vemos, además de la atmósfera, y antes de que entremos en la atmósfera política, bueno, pues hay una disposición de la Junta Monetaria del Banco Central de la República que dispone la liberalización de unos 29.209 millones de esos dineros correspondientes al encaje legal de los bancos, que está depositado allí en el Banco Central como una garantía para cualquier eventualidad que pudiera, garantía a los usuarios del dinero, a los dueños del dinero de la banca privada. Y entonces, bueno, pues ese dinero generalmente está frisado allí, que no genera mayores beneficios, porque eso es una obligatoriedad de ley. El banco, la Junta Monetaria les exige, ¿no? Tú que eres el economista entre nosotros. Economista no, yo tuve un tránsito bancario, pero un tránsito por la banca, sí. y por supuesto se aprende mucho, pero lo cierto es que esa es una obligatoriedad de la ley monetaria, que los bancos tienen que depositar un porcentaje de los recursos que manejan para eventualidades. Mantenerlos ahí. Mantenerlos ahí como encaje legal. Entonces, el Banco Central, autorizado por la Junta Central, la Junta Monetaria, perdón, ha dispuesto entonces en este caso un uso, diría yo que correctísimo, de estos dineros para actividades productivas, para la agropecuaria, para la vivienda, para manufactura, para exportación, para las pymes. En definitiva, esto ha de inyectarle a la economía recursos importantes que deben dinamizarla y deben tender a crear fuentes de trabajo y sobre todo a darle dentro de esa dinámica una motorización o una inyección a la economía que hay que saludar y que hay que esperar que sea para bien en este momento, ¿verdad? Sí. Me permite, William, ¿verdad? Claro. En el marco del anuncio del Banco Central, nosotros advertimos algunos elementos de mucha importancia. Uno de ellos es el hecho de que es apenas al 9%. Es decir, la tasa, ¿no? Es decir, una tasa blanda. Blanda, sumamente baja, con la ventaja de que, pues, como lo dice el propio gobernador del Banco Central, bueno, de todas maneras, no se puede la gente ir con toda la sea la tinaja, eso va a ser desembolsado poco a poco, ¿verdad? Pero claro. Bien. Como tú apuntabas, poco a poco y a través de la banca comercial. Exacto. O sea, esos dineros están disponibles allí en el Banco Central, pero le asignan cuotas a la banca. Y entonces es la que... Que no lo suelte todo junto. No solamente todo junto, sino que eso tiene que llenar
los procedimientos, los requisitos correspondientes para garantizar que esos recursos retornen a donde tienen que ir. Y otro elemento que iba a observar, a recordar, que hay 29,000 y tantos, ¿verdad? Pero hay que recordar que no todo ese recurso es justamente de ahora mismo, sino que ya previamente hubo una autorización para hacer una liberalización similar, pero que había... No, esto se ha estado haciendo periódicamente. Esta es otra partida. Es la segunda, exactamente. De manera que... 13,000 me parece. La anterior, 13,000 era lo que se había, 13,000 millones que se habían aguantado, que bueno, no se había hecho, y ahora se llegó a 29,000. 29,209. Exactamente. Pero había un desencaje que se había autorizado, pero no se había comenzado a realizar. Y por eso ahora la liberalizan toda esa cantidad, 29,000 y tanto, y de todas formas con la observación de que esto se hará en un interín quizá de 4, 5, 6 meses. La gente puede, el que tenga sus inversiones, su proyecto, un proyecto de desarrollo, de vivienda, un proyecto para el desarrollo agropecuario, en fin, apicultura, que hay mucha gente que tiene deseo de iniciar un proyecto apícola y porcino, de muchísimas... Lo importante de esto es que tiene un abanico muy amplio. Exactamente. De las posibilidades de inversión, que no es que van destinados a un renglón en particular, no, sino a todo. A todo. Y realmente esto es muy importante. Claro. Si se quiere, lo respalda editorialmente el Listín Diario del día de hoy, que ve una decisión positiva, como generalmente las decisiones que vienen adoptando las autoridades monetarias. Por eso realmente el clima de confianza, porque han sido decisiones certeras, correctas, y esto ha redundado en un clima de confianza propicio para la inversión. Claro. Y para la tranquilidad y la seguridad jurídica. Todo eso ha influido, y las inversiones que yo creo que deberían cuantificarse y resaltarse un poquito más. Generalmente no se habla. Bueno, van a inaugurar un hotel en tal sitio, de que yo cuántas habitaciones, de tantos millones de pesos, de dólares, perdón. Pero ¿por qué no se cuantifican esas inversiones y se dan a conocer? Generalmente son cifras que mayormente maneja el Banco Central, y muchas veces las mantienen frías, depositadas en una gaveta. Esas cosas hay que darlas a conocer, difundirlas un poco más, para que se vea por dónde realmente es que anda el manejo de la economía en sentido general, y sobre todo la macroeconomía. Que alguna gente dice, bueno, pero con eso no se va al mercado. No, sí, espérese, se va al mercado. Y usted puede, si la macroeconomía se desguañanga, entonces usted tiene más problemas para la micro y para poder ir al mercado. De manera que no se juegue el que no sabe de eso con esas cosas que son cosas superiores. Y esa decisión de la Junta Monetaria y del Banco Central se corresponde con la política de control de inflación, claro, y estabilidad que ha venido siguiendo las autoridades monetarias con muy buenos resultados. O sea, esto permite un flujo de recursos frescos para actividades que le van a dejar dinero a las empresas que lo utilicen, pero que va a permitir crear empleos. Tú hablas, William, de buenos resultados, pero es que, por supuesto, allí lo primero es que hay que resaltar es la experiencia. La experiencia no se improvisa. Por eso el gobernador del Banco Central y los técnicos, el equipo técnico que se maneja, que funciona allí, realmente tiene una experiencia acumulada, reconocida por organismos internacionales, y que más bien tú la puedes medir por los resultados. Por eso están allí. La experiencia de varios gobiernos, o sea, Héctor Valdés como gobernador del Banco Central, sí, de varios gobiernos, el gobierno del Partido Reformista, del PLD, y estuvo a punto de serlo durante 6 meses en el gobierno de Hipólito. No lo fue, porque como Hipólito incumplió muchas cosas al final. Y te está diciendo alguien que manejó el tema, que no estoy diciendo... hablando por hablar. Pero bien, Claudio, Roberto, tenemos varias otras cosas. Sí. El tema electoral o el tema
político está, diría uno que interesante, por lo menos menos preocupante que hace unas semanas atrás. En el aspecto propiamente de la Junta Central Electoral, se reunió con los partidos, les leyó la cartilla y les dijo por dónde anda la ley y les recordó que la ley es para cumplirla. Emitió una resolución. Esa resolución tiene que ver con el funcionamiento de la campaña a destiempo. Hubo un determinado spot de tipo político que estaba puesto en campaña, digo, ¿cómo se llama esto? Estaba puesto en el aire. Estaba en antena para ver quién escuchaba. Y bueno, se le dijo a responsable de esa colocación que no podía hacerlo y lo retiraron. Y vino la advertencia de que aquellos candidatos que no se acojan a lo que dice el librito, y estoy hablando de la ley electoral, de la ley de partidos, que tiene fue una ley medio mostrenca, tuvo sus implicaciones y sus cosas, pero es la ley. Es lo que tenemos. Es la que está vigente. Es la que tenemos, es la que está vigente. Fue la ley posible. Sí. Y mira, yo no creo que la ley posible, la ley que las irresponsabilidades parieron, porque bueno, posible. en el marco de las circunstancias. Bueno, por eso que te digo. Porque posible puede ser cualquier cosa. No, fue la ley que las circunstancias permitió. Pero yo te quería observar que independientemente de las críticas que hayan podido llover sobre el presidente de la Junta Central Electoral por esta decisión, en términos de que ha venido muy tarde, debió ser antes, ya, etcétera. Bueno, pero al menos vino. Sí, al menos sí, vino porque se dejó pasar, se dejó hacer. Debió incluso desde un principio caerle atrás y advertir lo que se está advirtiendo ahora. Lo importante es que la ley llegó. Eso es lo que quiero significar. Y que los partidos, ante el llamado de la Junta, han reaccionado de buena manera. Porque eso es importante. Eso es importantísimo. Eso es importante. Porque eso ayuda a que tengamos un ambiente electoral más potable, más diáfano. Que haya una sano, distensión distendido. y que por lo menos esperemos un poco más y no sometamos a la población a una campaña, no solo a destiempo, sino todo el tiempo. Pero bien, vamos a hacer... Dios permita que así como las críticas en sentido general, por así decirlo como tal, se hayan dirigido al hecho de que, bueno, ya está, ¿verdad? Ya está la decisión de la Junta de, como se dice, tomar el toro por los cuernos. A cumplir ahora. A cumplir ahora. Claro. Y que lo haga todo el mundo. Sí, claro. ¿Y por dónde se comenzó? Bien, porque Roberto. te decía, perdón que te interrumpa, ¿por dónde se comenzó? No comenzó por un partidito, Juancito Turcupecio, no. Comenzó por los partidos grandes. por un renglón, ¿me entiendes? Con nivel, con peso, para que se vea que para todo el mundo. Para dar el ejemplo. Para dar el ejemplo. Bien, vámonos entonces a la primera pausa, ¿qué le parece? Vámonos allá, vamos a pausar y el desarrollo del equipo mediático continúa. Vamos, volvemos. Bueno, señores, en el día de ayer tuvo lugar un acto bastante interesante. Uno pudiera decir que no solo que el liderazgo, o primariamente que el liderazgo llegó en guagua, sino que el liderazgo político dentro del PLD, que encabezan el presidente Medina y el expresidente Fernández, llegó con la intención de unidad. Fue un acto, a mí que me gusta resaltar las cosas positivas, fue un acto realmente donde se puso de manifiesto algunos, si se quiere, algunos aprestos de racionalidad que no se veía unos días atrás, y poniéndose de manifiesto fue la convocatoria para una modificación de los estatutos y ponerlas acorde con la ley electoral. Pero tienes distintas lecturas. Si tú te pones a ver una fotografía que
puso en portada el periódico El Día, especialmente o particularmente. Varios periódicos. Pero una foto donde aparece el presidente Medina, el expresidente Fernández, al lado está Euclides. Ojalá el director pueda tenerla a mano por ahí, donde aparece realmente sonrientes, sí, donde hay una distensión, sí, donde hay crisis, donde el mundo se está acabando y las confrontaciones, las contradicciones son insalvables. Esos rostros que vimos ahí, que salieron en el periódico esta mañana, no es verdad que auguran o reflejan que la situación anda, bueno, ahí ya era el plenario, ahí era levantándose la mano, sí. Pero bueno, la otra que yo me refiero es donde se ve el rostro distendido en una conversación interesante. En franca camaradería. Franca camaradería, el liderazgo del partido, donde se agregaba Euclides Gutiérrez. Y también otro aspecto a resaltar fue cuando el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, se dirigía a los miembros del comité político, a los miembros del comité central y finalmente a la gran membresía de la base, la dirección política de la base. Recibieron los dos, pero recibió especialmente el presidente del partido cuando se refirió a la gran mayoría de los asistentes, se refería, bueno, mira el rostro distendido, de sonrisa de las tres figuras importantes del partido oficial en ese momento. Creo que fue el momento previo a la realización del evento. Pero hablaba de la ovación que recibieron a su llegada de manera conjunta las dos figuras principales del partido. Y cuando el presidente del partido tomó el podio y se refería, repito, a los miembros de los comités y la gente de la base, aquello se fue en una ovación, claro, y incluso se pararon de sus asientos y fue... Eso es importante porque ratifica, y bajo el eslogan de unidad, sí, el pedido de unidad, lo que indica que hay un sentimiento de unidad en el interior de esa organización, sí, que es justamente lo que le ha sido la clave del éxito electoral y de mantenimiento en el poder de esa organización política. Mira, yo creo que hubo varios elementos que reafirman lo que ha venido siendo el Partido de la Liberación Dominicana en materia de su norma de conducta. Lo de la llegada juntos, los miembros del comité político juntos en un solo vehículo, no es la primera vez que lo hacen, es un mensaje de unidad que han dado en otras ocasiones. Esto te dice a ti que con esa forma que ellos ya prácticamente, se puede decir, van convirtiendo en algo tradicional de llegar a ese tipo de actividades en conjunto, como demostrando, mandando el mensaje de que estamos unidos y de que todas esas voces agoreras que viven diciendo que habrá división a lo interno del PLD y ese tipo de cosas, no es más que eso, voces agoreras, porque real y efectivamente, como yo recuerdo que siempre hay una expresión muy típica de Euclides Gutiérrez Félix que dice, siempre han querido dirigir desde afuera al PLD. No, gente de fuera del PLD siempre ha criticado la forma en que se maneja el PLD. Pero el PLD tiene su forma y nunca lo han podido sacar de sus casillas. Sí, pero, pero también en los últimos tiempos ha habido algunas malas formas, Roberto, porque recordemos que ha habido algunas amenazas hubo expresiones, de determinadas expresiones. Hubo expresiones destempladas de determinadas personas. Exacto. Bueno, de determinados dirigentes, porque claro, tienen esa categoría. Que no contribuyen a la unidad. Bueno, entonces, o que desdicen de esa tradición. Ese tipo de expresiones sazonadas por los adversarios del PLD, sí, indiscutiblemente
te llevan a crear la impresión. A crear o a creer. Pero es lo que una impresión. Pero ese es el equipo máximo de máxima dirección del PLD, la que te dice y le dice a los que dentro del PLD han podido, como tú dices, desentonar. Le dicen, no, miren, es así. Y cuando llegan todos... Sí, pero tú dices el equipo máximo. Hay muchas cosas de esas, Roberto, que son poses, lo del equipo máximo. Yo hablo de esa base que se manifestó ahí, esas expresiones. Cuando te hablan de unidad, es un mensaje que le están mandando ellos, los de abajo, a los que dirigen. Bueno, a los de arriba. Pero es otra lectura. Es una lectura. Pero no, eso es correcto. Ahora, yo te estoy diciendo... Sí, porque el otro, de llegar todo en una guagua, puede ser un allante. Sí, Bueno. ¿tú me entiendes? Un mensaje, bueno, pero puede ser un allante. Bueno, Ahora, correcto. lo de abajo hacia arriba... Pero fíjate que también, y escúchame que te interrumpa, Encarnación. Interrumpe, no te preocupes, de eso se trata. Fíjate que ayer todo el día vino también significándose como algunos de los principales voceros de las dos tendencias que más notables a lo interno del partido habían comenzado, se había señalado, a variar el tono en que mantienen en sus declaraciones. En que mantenían. Que mantenían. Correcto, que mantenían. Han comenzado a bajar y el asunto... Pero todas estas cosas son realmente señales de un acercamiento, correcto, de un entendimiento. Cuando el ministro de Obras Públicas, muy activo, un funcionario muy eficiente por demás, pero también muy activo en política, bueno, le quitan el mensaje que él tenía por entender que estaba fuera de tono. Estaba violando la ley. Bueno, estaba fuera de tono, pero en definitiva le quitan eso, pero por otro lado él utiliza expresiones de unificación. Que si no se preocupen, que el candidato que escoge el partido, ese lo vamos a apoyar. Entonces, esas cosas de un lado y del otro lado, cuando el presidente del partido, el expresidente Fernández, que él lidera como es natural un sector importante dentro de la organización, también plantea hace una propuesta de candidaturas y propicia de esta manera un acercamiento o una búsqueda de un entendimiento. Todas estas cosas son señales que realmente contribuyen o conducen a un entendimiento final. Claro, hay una propuesta. Exacto. Ahora solo se espera que la otra parte o la secunde o haga una contrapropuesta o corrija. Claro. Y amén, y por ahí se va, pero ya hay una propuesta, como dicen la gente que juega póker, la balona. Sí. Que si hay una primera puja. Entonces, a partir de ahí, hay un inicio de entendimiento, entendemos nosotros. Sí, bueno. Las informaciones que yo tengo es justamente de que se han estado trabajando esos temas. Y me decía alguien, que es del comité político esta mañana, que eso se va a ir trabajando gradualmente. Amén. Y que gradualmente se van a ir viendo los resultados. Claro. O sea, hay un ambiente, hay una distensión a lo interno de la organización y una disposición de colaboración de parte y parte. De manera que eso es sumamente interesante. Alguna gente que estaba muy preocupada por la acidez con que habían llegado las cosas, ha estado realmente asumiendo una actitud muy diferente, muy promisoria. Ojalá que las cosas sigan en esa dirección. Sí, porque hay que entender. ¿Tú ibas a decir algo, verdad? No, precisamente eso. O sea, hay un derrotero y que aparentemente no va a variar negativamente. O sea, se están desarrollando los acontecimientos, las expresiones de unidad son cada vez más amplias. El hecho de que, como dice Encarnación, haya una actitud de las bases, quiere decir que el partido está unido. Claro. Porque el partido abajo está unido. Sí, la base le reclama unidad. Sí, claro. Pero las bases son el partido. No son los dirigentes. Claro. Si no hay base, no hay a quien dirigir. Pero a veces hay gente con mucho poder que se olvida de esas cosas. Se olvidan de esas cosas. Entonces, el partido entero está dando expresiones de unidad. El PLD está... Y no solamente eso tiene un significado en términos políticos, tiene un significado extraordinario en términos sociales y económicos. Mira, porque le estamos dando un mensaje también de estabilidad hacia el futuro.
al país en sentido general. Y se le está diciendo, por ejemplo, a los inversionistas que el ambiente de estabilidad se mantiene. Que hay garantía. Y está garantizado. Hay garantía de eso. Mira, mañana, de noticias se trata, mañana, vamos a ir a una pausa. Entonces, para no sacochar los temas, vamos a otra pausa. Volvemos con el desarrollo del equipo mediático, el equipo de los viernes, que como vimos ya viene reforzado con la presencia de Roberto Claudio, que aun cuando él ha amenazado, yo diría, con venir ocasionalmente, está comprometido a hacerlo viernes por viernes. Bien, vamos a la pausa. Iba a decir, para tocar un aspecto noticioso, que el presidente de la República debe viajar en el día de mañana, en horas tempranas, a El Salvador, para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, joven presidente de ese país, que se instala en el día de mañana. Ya hace un par de días que la avanzada del presidente dominicano llegó a El Salvador para manejar los temas en doble dirección, los temas que tienen que ver con la seguridad y que tienen que ver también con la parte protocolar, la parte del protocolo. Sí, tengo entendido que viaja acompañado de el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Es habitual, sí. Pero yo dije el tema protocolar porque quería caer, y eso fue a propósito, medio traído por los cabellos, pero a propósito para caer justamente en quien maneja el tema, las relaciones internacionales las maneja el presidente de la República, pero el ejecutor es la Cancillería o el canciller de la República, que en el día de ayer fue objeto de un reconocimiento por parte del Senado de la República. Yo diría que un merecido reconocimiento a la labor que se ha estado desarrollando desde allí, los temas que se han estado tratando. Alguna gente subestimó al ingeniero Miguel Vargas y le estuvo restando calidades y méritos para ocupar la Cancillería de la República. Sin embargo, mirando los temas que se han tratado, el desempeño que se ha experimentado, ya no solo en el trato de los temas internacionales, sino internamente, determinadas dinámicas, correcciones, cosas que se han estado resolviendo internamente dentro de una burocracia tradicional, anquilosada y cualquierizada, después de muchísimas cosas. Tengo entendido que ya entre las cosas que se han dinamizado allí, las cosas que han ido mejorando, tiene que ver con el envío de los emolumentos al personal diplomático, que lo mandan por el último rincón del mundo, y muchas veces se olvidaban que esa gente cobraba, y que de lo que cobraba era de donde tenía que pagar o donde tiene que pagar sus compromisos contraídos de alimentación, de vivienda y de muchas cosas más. Esas cosas, tengo entendido, a pesar de determinada displicencia que todavía queda en algunas áreas de la Cancillería, se han ido corrigiendo, pero el desempeño en sentido general ha sido extraordinario. El ingeniero Vargas, política aparte o problemas del PRD aparte, realmente ha tenido un desempeño extraordinario en la Cancillería. De manera que quería resaltar eso. Yo entiendo que sí, que ha tenido una buena gestión, sobre todo que no ha sido fácil tener que lidiar, como se dice, al mismo tiempo con diferentes matices que se dan ahí adentro. Claro. Desde el punto de vista de empleomanía, de recursos, como tú apuntabas, de situaciones que se dan en el exterior vinculante a la forma en que se manejan las cuestiones acá, ya sea con los pagos, entre otras cosas, y
no tiene ruido en ese aspecto. Claro. Pero y gracias, bueno, la situación en términos políticos de su partido. Esa es otra cosa. Pero eso no tiene nada que ver. Pero él tiene que seguir con la escoba, tiene que seguir barriendo. Eso no tiene nada que ver con la Tiene que gestión. seguir barriendo. Digo esto porque realmente en Cancillería hay mucha gente allí que entiende que es un coto cerrado, que eso es suyo, que realmente no deben abrirse un poco hacia el desenvolvimiento, hacia una administración pública dinámica, eficiente. Hay gente que son cuadradas. Entonces, se ha estado rompiendo, según el dato que tengo, con parte de esas cosas, esos problemas ancestrales, pero todavía hay que seguir con una escoba más grande, seguir barriendo, seguir limpiando. Bueno, ¿qué le parece, don William? No, las relaciones internacionales son fundamentales para cualquier país, y más para un país que comparte una isla, como somos nosotros, y con un país con la historia que tiene la República Dominicana, de manera que no solamente en el aspecto administrativo, Miguel Vargas ha hecho una buena gestión, sino en lo que tiene que ver con esas relaciones internacionales tan importantes. Fíjate que comencé por ahí, exitoso en esos manejos complejos, de situaciones complejas. No, situaciones complejas en las que la República Dominicana ha debido accionar, pero además, en esta etapa se han abierto relaciones con muchas naciones y se han, digamos, ampliado con muchas naciones con las que no teníamos los vínculos que hoy vínculos se formales, sí. Pero también se ha ampliado con otras naciones con las que tradicionalmente hemos tenido y lidiar con lo, si se quiere, con los conflictos internacionales de geopolítica. Así sí. es. O sea, que realmente ha habido un desempeño que, digamos, justifica ese homenaje del Senado. Y es bueno, ojalá que el ese Senado, reconocimiento. sí, que vi que la Cámara de Diputados también estaba haciendo algo parecido con Ovalle, el director del Infotec, que también ha dado unos cambios allí extraordinarios y se nota una dinámica. Rafael Ovalle es básicamente comunicador, sí. Pero hubo unos tiempos en que aquí se pensó que los comunicadores solamente podían ser relacionistas públicos. Sí. Entonces eso se rompió un poquito en el camino cuando algunos comunicadores pasaron, y puedo decir pasamos, a dirigir algunas instituciones o a representar o a tener representaciones importantes en el tren administrativo. Y legislativo. Y legislativo incluso. Entonces, ahí se demostró que realmente un comunicador que se mete en muchas cosas, a veces más de las que debe, pero que generalmente, por esas informaciones genéricas que tiene o generales que tiene, puede desempeñar la función, y si no tiene necesariamente las capacidades técnicas, tiene sí la capacidad para buscar los técnicos que saben de eso para bien orientarse. A mí me gustaría, en la medida de lo posible, salvo el mejor parecer de ustedes, introducir un tema que he escuchado, que ha venido manejándose con cierta, por así decirlo, quizás distorsión, a la luz de lo que en las últimas horas han precisado las autoridades. Y me refiero al caso de esta turista extranjera que fue víctima de una golpiza, se aduce, en un hotel de la región este del país. Bueno, las autoridades, encabezadas por la policía, en el mejor de los casos han dicho, real y efectivamente acontece que la dama, cuando se registró el asunto, bueno, tuvo declaraciones, tanto ella como el esposo, que no fueron precisas. Contradictorias. Declaraciones contradictorias. Bueno, pero las autoridades estaban en el deber de aclarar, bien, de buscar la verdad, entonces. Por ahí vamos. Lo que acontece es que precisamente... Si ella guardó informaciones, la policía o las autoridades, en los distintos niveles, incluso hasta la Politur, todo el que tenía que intervenir allí, tenía que llegar a la verdad. Pero más aún, déjame decirte, el propio ministro de Turismo, por ejemplo, Francisco Javier García, dice, bueno, pero nosotros ni nos enteramos de esa situación. Es decir, el asunto se manejó de parte de los afectados. Con mucho hermetismo. Con mucho hermetismo.
Sí, pero de parte de los afectados, pero ¿qué dijo o qué hizo el hotel? El hotel, bueno. Y las autoridades de la provincia no se dieron cuenta. Ellos no quisieron presentar querella. Claro, apañar las cosas para cuidar la imagen. Sabrá Dios por qué. Para cuidar la imagen, porque entonces, así pasó una vez, que en otro hotel, en un resort de esos del este también, que se ahogó un niño o una niña, y después estuvieron encubriendo el asunto, mamoneando con el tema, porque la imagen de ellos para los fines representa más que las vidas humanas. Pero quiero apuntar sobre ese particular, que el presidente de la República, como bien declarara el ministro de Turismo, impartió instrucciones para que tanto la policía que se involucrara, crearan una especie de equipo de la policía, la misma DNI, turismo. No, porque todos es que eso hay que aclararlo. Porque es que el propio jefe del Estado, dice el ministro de Turismo, impartió las instrucciones. Y qué bueno que fuera así. Para que se resuelva esa situación. Si no se va a quedar así. Más que se resuelva, que se aclare. Sí, precisamente que se aclare la situación. Porque fíjate que ya está incluso el tema de la imagen, no solo del turismo, del país envuelto. Fíjate que por tratarse de una turista norteamericana, ya la embajada está escudriñando, Pero la embajada lo sabía también. Bueno, entonces yo no sé, pero sin embargo ahora cuando se publica, en la forma que se publica, y no sé por qué ahora, 4 meses después, realmente envuelve al país, a la imagen del país y la credibilidad de las autoridades. Entonces eso que se aclare y que las culpabilidades lleguen donde tienen que llegar. ¿Verdad? Y si habían complicidades incluso de los mismos afectados, bueno, que también se pongan en evidencia para que se le quite el ingrediente político que se le pueda dar al tema, envolviendo al país, al gobierno y de otra índole que y a la imagen. Tratar de afectar el turismo de República Dominicana. ¿Tú no crees, William? Por supuesto. Para aclarar ese tipo de cosas. Así es. En el tema del turismo siempre ha habido unos niveles de competencia que se agarran de cualquier cosa. Entonces, la República Dominicana tiene un sitial ganado a nivel internacional en el ámbito turístico. Y por eso las precisiones y las aclaraciones, más allá de cualquier duda, es importante que se establezcan y cuanto antes. Bien, vámonos a otra pausa. Seguimos con el desarrollo del equipo mediático, el equipo de los viernes. Bien, continuamos con el desarrollo del equipo mediático. El tema de la seguridad o la inseguridad, que es un tema que no se debe politizar porque, como han pretendido en algún momento algunos, porque atañe a todos los gobiernos y es una responsabilidad, un compromiso de la sociedad. Es la sociedad la que debe empoderarse y buscar las políticas para resolver ese gran ingrediente que va tomando cuerpo cada día. La ciudadanía debe empoderarse, la sociedad debe empoderarse, y cada quien desde la institución específica que funciona, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad, cumplir con su papel. Tiene que cumplir con su papel y no minimizar la situación, porque eso no ayuda. Parecería como que es una epidemia, porque sigue apareciendo casos. Porque habría que decir que es una epidemia, porque pero a veces uno hasta podría sospechar que se trata de producir determinados efectos en el ánimo de la gente. Lo decimos porque muchos de los casos que hemos conocido son de personas con algún nivel de notoriedad, y ha sido incluyendo varios comunicadores que de alguna manera directa o a través de familiares han sido afectados por acciones. Pero que quizás se conocen más porque son personas. Precisamente. Los medios. Pero no porque no tiene un letrero en la frente los afectados. O sea, realmente la circunstancia le cayó
a tal o cual persona que por demás tenía un nombre o era conocida. A lo mejor sabe yo cuántos casos ocurren a cada momento. Y eso que no trascienden. Que no trascienden, pero el problema está ahí, o las fragilidades, las inseguridades están ahí y no escapan en sectores, ni en personas, ni en apellidos, ni en autoridades, porque cualquiera que ande solo le dan un susto. Sí. Para que lo sepa. Entonces el asunto es que se reconoce y lo vemos a cada momento, la efectividad de la autoridad policial en la persecución y en la detención de los delincuentes. Pero parece que en la parte preventiva estamos bastante cojos. Sí. Entonces uno ve, por ejemplo, que porque hay muchas cosas como que mayoría, pudieran evitarse si se actuara, si se hiciera mayor hincapié en la parte preventiva o disuasiva. porque, por ejemplo, escúchame Roberto, la gran mayoría de las acciones delictivas que se registran, que conocemos, que se documentan en los periódicos y en las redes sociales, porque hay muchísimos videos de individuos y hasta de mujeres participando en actividades delictivas, ocurren en motocicletas, que además es el medio que más víctimas de accidentes genera. Porque fue una de las peores epidemias que le pudo haber caído al país. Fue la introducción masiva de motocicletas. Y que el país no ha podido organizar eso. No. O sea, tenemos millones de motocicletas. Ni controlar sin placa, conducidas por personas sin ninguna identidad, sin licencia. Entonces, ¿cómo es posible? Si nosotros tenemos organismos en el tránsito, en la policía, y aquí y allá, tenemos impuestos internos que está dejando de percibir muchísimos millones de pesos porque esta gente no pagan nada, no tienen placa, no pagan impuestos al vehículo ni quien lo usa inclusive tampoco. Al extremo esos son los nuevos padres de familia. Supuestos padres de familia. Y no estamos hablando de la gente que se gana la vida en el motoconcho, hay algunos ni como mensajeros, no esforzados trabajadores que andan ese tipo de personas. Eso es otra cosa. Eso es algo muy diferente, que inclusive también se ve perjudicado por el mal ambiente que crean los delincuentes. Así es. Nosotros no nos sentimos en condiciones de decirle a las autoridades qué es lo que tienen que hacer para controlar la problemática motocicleta en el país. Lo que sí sabemos como ciudadanos es que la población de ese problema de los motores, la población está harta. Por cierto, que tú mencionaste el tema de las redes, que yo que he sido un crítico porque hay cosas buenas y cosas malas, ayudan muchas veces. Ahora, como cada cual tiene una cámara, el que tiene un celular, puede realmente, se han corregido, o no que se han corregido, sino se han comenzado a si se quiere, a penalizar. Primero a apresar a responsables de abusos que se han estado cometiendo contra niños, contra parejas, hombres que se le han diferentes actos delictivos que han sido filmados. Que han sido filmados y han podido... Incluyendo infracciones de tránsito. Incluyendo infracciones de tránsito, pero ha habido unos casos bastante espeluznantes de individuos maltratando a sus compañeras, inclusive con niños pequeñitos en brazos y bueno, qué bueno que por lo menos aunque sea para esas cosas sirve las redes, los medios, estos medios electrónicos que dan lugar al apresamiento. Había un fulano ahí de eso que estaba arrastrando por los cabellos a una señora, que ahí estaba pidiendo perdón. ¿Por qué no pidió perdón primero, lo pensó antes de hacerlo? Mira, como dice la canción. Antes de terminar, porque parece que estamos en la postrimería del programa, ¿verdad? Pero de eso me trae a colación una cuestión que apuntaba Franklin Almeida Rancière en el momento en que era ministro de Interior y Policía. Él decía que hay una diferencia entre la criminalidad y lo que es como los delitos que se cometen en familia. La violencia social, que son diferentes. Esa es otra cosa. Entonces se dan los dos casos, los asaltos, el atraco aquí, allá y acullá, pero también, como tú señalabas, la agresión del varón
sobre la pareja o la ex sobre los hijos. sobre los hijos y ese tipo de cosas. Una señora poniendo a un hombre, a una muchachita a cargar un blow de castigo, de rodillas, echándole agua caliente a una niña, ese tipo de cosas. La sociedad tiene que trabajar esos temas a través de la educación. Y la educación no solamente con resoluciones y con diabluras de estas, entrando en contradicción y en imprudencia con instituciones importantes de la sociedad como la iglesia, los padres y demás, trabajar esos temas. Y se nos quedan muchísimo, hablando de temas, varios otros temas que serán objeto ya de otros programas, de otros análisis, o de otros miembros del equipo mediático. Así es. Pero llegamos al final de la jornada del día de hoy. Las gracias a Roberto Claudio por acompañarnos, a mí y a William en el día de hoy. Y públicamente lo dejamos comprometido para que vuelva el próximo viernes. De manera que hasta entonces, y nos despedimos deseando un buen fin de semana a nuestros televidentes.